Esta historia proviene del sutra budista conocido como Sutra del Rey Longevidad, o de Ekotara Agama, volumen 16, específicamente del capítulo sobre la paciencia y la generosidad en las vidas pasadas del Buda. Este rey Dirgayo también puede decirse que es nuestro gran maestro Sakyamuni, una verdadera experiencia de gran donación en su etapa de Bodhisattva. El Buda, a lo largo de su carrera de práctica de 3 Samkhya-kalpas, realmente dejó innumerables historias conmovedoras. No solo donó riqueza, posición y nombre, sino también esposa e hijos, e incluso su propia cabeza, ojos, médula ósea, sangre y carne. No hay nada que no haya donado. En esta amplia práctica de la paramita de la generosidad, realmente la cultivó de manera extremadamente redonda y perfecta. Para nosotros, basta con hablar de la vida del Buda como el rey Dirgayo. El Buda, en su etapa de Bodhisattva, practicó de esta manera. Nació como el rey Dirgayo, un rey benevolente amado y apoyado por su pueblo. No solo enseñó a su pueblo a practicar diligentemente los 10 actos virtuosos, sino que también alentó a todos a ser diligentes y frugales en el manejo del hogar. Por eso, un rey que gobierna con bondad seguramente recibirá la protección de todos los dharmapalas. Naturalmente habrá armonía en el clima, prosperidad en la nación, paz entre el pueblo, riqueza en el país y tierras por todas partes con hermosas montañas y aguas. Sin embargo, las cosas tuvieron un giro inesperado. Justo al lado del país gobernado por el rey Dirgayo surgió un rey avaro que gobernaba con maldad, llamado Brahmadatta. Este rey avaro no usó misericordia para compadecerse de la gente en sus fronteras, por lo que algunos de los más bondadosos y diligentes no le obedecían y huían en masa de su tiranía. Así, dentro de sus fronteras el país estaba en crisis y el pueblo en pobreza, con la gente lamentándose y quejándose a diario. Al ver su propio país tan pobre, mientras que el territorio del rey Dirgayo vecino estaba lleno de tesoros acumulados, este rey avaro concibió un corazón codicioso y quiso invadir por la fuerza las tierras del rey Dirgayo. Esta historia proviene del sutra budista conocido como Sutra del Rey Longevidad, o de Ekotara Agama, volumen 16, específicamente del capítulo sobre la paciencia y la generosidad en las vidas pasadas del Buda. Este rey Dirgayo también puede decirse que es nuestro gran maestro Sakyamuni, una verdadera experiencia de gran donación en su etapa de Bodhisattva. El Buda, a lo largo de su carrera de práctica de 3 Samkhya-kalpas, realmente dejó innumerables historias conmovedoras. No solo donó riqueza, posición y nombre, sino también esposa e hijos, e incluso su propia cabeza, ojos, médula ósea, sangre y carne. No hay nada que no haya donado. En esta amplia práctica de la paramita de la generosidad, realmente la cultivó de manera extremadamente redonda y perfecta. Para nosotros, basta con hablar de la vida del Buda como el rey Dirgayo. El Buda, en su etapa de Bodhisattva, practicó de esta manera. Nació como el rey Dirgayo, un rey benevolente amado y apoyado por su pueblo. No solo enseñó a su pueblo a practicar diligentemente los 10 actos virtuosos, sino que también alentó a todos a ser diligentes y frugales en el manejo del hogar. Por eso, un rey que gobierna con bondad seguramente recibirá la protección de todos los dharmapalas. Naturalmente habrá armonía en el clima, prosperidad en la nación, paz entre el pueblo, riqueza en el país y tierras por todas partes con hermosas montañas y aguas. Sin embargo, las cosas tuvieron un giro inesperado. Justo al lado del país gobernado por el rey Dirgayo surgió un rey avaro que gobernaba con maldad, llamado Brahmadatta. Este rey avaro no usó misericordia para compadecerse de la gente en sus fronteras, por lo que algunos de los más bondadosos y diligentes no le obedecían y huían en masa de su tiranía. Así, dentro de sus fronteras el país estaba en crisis y el pueblo en pobreza, con la gente lamentándose y quejándose a diario. Al ver su propio país tan pobre, mientras que el territorio del rey Dirgayo vecino estaba lleno de tesoros acumulados, este rey avaro concibió un corazón codicioso y quiso invadir por la fuerza las tierras del rey Dirgayo. Al ocupar el país ajeno, ¿obtuvo placer de ello y vivió feliz desde entonces? No.
Al contrario, vivía con el corazón en la mano, temiendo que la persona a la que invadió regresara en secreto para vengarse o asesinarlo. En su corazón había plantado una serpiente de pánico. Aunque tuviera una cama lujosa y amplia para dormir, ¿podría conciliar el sueño por la noche? Aunque cada día tuviera delicias de mar y montaña para comer, ¿podría realmente saborearlas y digerirlas? Queridos compañeros practicantes, al pensar en esto, ¿no se ríen en su corazón de este rey avaro Brahmadatta? ¿Para qué tanto? ¿Invadir y ocupar el de otros realmente trae felicidad? ¿Para qué tanto? ¿Para qué, después de invadir y ocupar, dejar que una serpiente de pánico more en el corazón, envenenándose uno mismo? Por eso, la mancha de avaricia en la naturaleza de los seres es realmente la raíz del sufrimiento. Se ahorra y se codicia, pero no necesariamente se logra la felicidad. Por eso, los que invaden y ocupan a otros, no son los mayores tontos del mundo. Por eso, solo al ver a este rey avaro, podemos aprender muchas cosas. Especialmente lo que hace que este rey avaro se sienta aún más inquieto es que, a pesar de su pesada recompensa, nunca capturaron al rey Dirgayu. ¿Qué prueba esto? Prueba que las personas de virtud y práctica no solo son protegidas por dragones y dioses, sino que incluso los mortales las respetan y protegen. Por eso se dice, a la gente buena la engañan los hombres pero no el cielo, a la gente mala la temen los hombres pero no el cielo. Este mundo tiene razón celestial. Por lo tanto, con el paso del tiempo, un día el rey Dirgayu, que se había retirado a las profundidades de las montañas, en una circunstancia muy casual, se encontró casualmente con un brahmana que venía de lejos. Este brahmana que venía de lejos no sabía nada del destino de que el país del rey Dirgayu había sido robado. Admirando la fama de generosidad del rey Dirgayu, que ayudaba a los pobres y salvaba a los necesitados, había venido especialmente de lejos, esperando recibir la donación del rey Dirgayu para aliviar su dificultad. Por eso, este brahmana había viajado 1000 millas para llegar al territorio del rey Dirgayu, se detuvo bajo un gran árbol y se encontró casualmente con el rey Dirgayu. Quería preguntar a la gente del país si el rey Dirgayu seguía siendo tan generoso como antes en ayudar a los pobres. Al escuchar la historia de este brahmana que venía de lejos, el rey Dirgayu supo que el brahmana que había encontrado casualmente era un practicante que vivía en un rincón remoto y pobre. Hoy, admirando su virtud, había viajado miles de millas con grandes esperanzas de recibir su donación. El corazón compasivo del rey Dirgayu, siempre practicando la gran generosidad, se conmovió en un instante. Al ver que el brahmana venía de tan lejos sin saber que él ya había perdido el trono y no tenía nada, ¿podía dejar que este practicante brahmana regresara con las manos vacías? El rey Dirgayu pensó que realmente era muy triste no poder ayudar a este brahmana en su dificultad, pero ¿qué método podía idear para satisfacer el deseo del otro? Queridos compañeros practicantes, el corazón de un bodhisattva no busca su propia felicidad, sino que desea que los seres se liberen del sufrimiento. El rey Dirgayu, con tal corazón de bodhisattva, aunque él mismo estaba en dificultades y tenía que esconderse por todos lados. Pero cuando supo que otro tenía dificultades y buscaba su ayuda, sintió que nada era más importante que resolver las dificultades de los demás. ¿Acaso el rey Dirgayu no tenía sus propias dificultades? Por supuesto que sí. Sin embargo, el corazón de un bodhisattva se preocupa más por los demás que por sí mismo. Aunque él no tuviera arroz para comer y no pudiera vivir, al oír que otro tampoco tenía arroz y no podía vivir, solo se preocuparía por el otro y olvidaría su propio yo, pensando solo en cómo ayudar al otro. El rey Dirgayu era tan misericordioso, siempre pensando en los demás en todo momento. Esta es precisamente la virtud que más nos falta en la naturaleza de los seres. Debido a que el rey Dirgayu quería con todo su corazón aliviar la pobreza de este brahmana venido de lejos, de repente se le ocurrió en la mente, ¿no es que el rey Brahmadatta ofrece una recompensa de 1000 onzas de oro y 10 millones de monedas de cobre a quien me capture? Esto es perfecto. Tengo una manera de ayudar a este brahmana en su pobreza.
De repente, el rey Dirgayo pensó en la recompensa del rey avaro por él. Si usaba ese dinero de la recompensa, podría satisfacer la esperanza del brahmana de recibir su donación. Hablando del corazón misericordioso del rey Dirgayo, que es como la manifestación de un bodhisattva. En la naturaleza ilusoria de los seres, ¿quién no es avaro con su fama y posición? Pero el rey Dirgayo no tenía esa naturaleza ilusoria de los seres, obstáculos de los seres comunes, no se aferraba al yo o al dharma, siempre priorizando el beneficio de los demás. Por eso cedió su trono y país a otros. ¿Para qué? Para la fortuna o desgracia del pueblo común. Incluso después de caer en desgracia y huir, enfrentando la recompensa de casa del rey avaro, se encontró casualmente con un brahmana que venía admirando su virtud y esperando su donación y ayuda. El rey Dirgayo, por este brahmana, decidió sacrificar su propia vida, solo porque no soportaba que el brahmana viniera con esperanzas y regresara decepcionado, en vano, y pensó en usar la recompensa del rey avaro por capturarlo para cumplir el deseo del brahmana. ¡Ay! Un estado de ánimo como este, que no piensa en uno mismo sino en los demás, si no es de un bodhisattva, ¿qué es? Por eso, al leer esta historia del rey Dirgayo, me conmovió profundamente. Para cultivar hasta este punto, si no se penetra el significado del no-yo, es imposible lograrlo. Por eso, las acciones de los santos son imposibles para los mortales. Esto nos enseña incluso que la práctica debe trascender los obstáculos de la naturaleza humana, avaricia, ira, odio y estupidez, para realizar la santidad, como el rey Dirgayo que podía donar interior y exterior, cuerpo y posesiones. ¿No es que debe eliminar la vista del yo y el apego al yo? La vista y el apego son obstáculos para nuestra naturaleza humana, impidiéndonos seguir la ley, al entender el santo significado de que todos los asuntos humanos son impermanentes y surgen y cesan. Debido a que las personas no entienden la vacuidad del yo y del dharma, surgen vistas y obstáculos en la naturaleza humana, dando lugar a discriminaciones y apegos a las cosas a su alrededor, lo que lleva a amar lo visto, no olvidar, y un corazón codicioso difícil de satisfacer. Este rey Dirgayo, que profundamente entendía el Dharma, aunque pronto donaría su vida y dejaría el mundo humano, no nos deja su espíritu de gran misericordia y donación para que lo recordemos eternamente, recordando su misericordia y su donación para salvar al mundo. Por eso, como dice el dicho mundano, la muerte deja un nombre, establecer virtud, mérito y palabras es el significado más importante de vivir en el mundo. Ahora continuemos con el rey Dirgayo. Efectivamente, para ayudar a este brahmana venido de lejos, el rey Dirgayo se entregó él mismo al palacio real, permitiendo que el brahmana recibiera los 1000 onzas de oro y 10 millones de monedas de cobre de la recompensa. Por supuesto, la entrega voluntaria del rey Dirgayo fue la mayor sorpresa para el rey avaro Brahmadatta. Después de buscar en vano al rey Dirgayo, ahora él mismo se presentaba, sin demora ni un momento, ordenó que se erigiera un patíbulo en la encrucijada y que se quemara públicamente al rey Dirgayo. Así, la noticia de que el rey Dirgayo sería ejecutado por el rey avaro se extendió. Todos los que la oyeron lloraron con tristeza. Especialmente el príncipe Jivaka, al enterarse de que su padre había sido capturado y sería quemado, se disfrazó rápidamente de leñador, fingió llevar un fardo de leña a la ciudad para mezclarse entre la multitud, y vio con los ojos abiertos como su padre, el rey Dirgayo, era atado al patíbulo. En ese momento, el rey Dirgayo también vio la expresión de extrema ira y tristeza en el rostro de su hijo, el príncipe Jivaka. Al ver la expresión de ira y tristeza en el rostro de su hijo, el rey Dirgayo lo supo bien y pensó que, una vez que él fuera quemado por el rey avaro, el príncipe Jivaka seguramente buscaría venganza en el futuro. Al pensarlo, ante sus ojos apareció la escena miserable de venganzas mutuas: tú me matas, yo te mato. Por eso, temiendo que su hijo cayera en el abismo de la venganza kármica, el rey Dirgayo, con profundo significado, miró al cielo con un largo suspiro y luego dijo en voz alta las palabras finales que quería dejar a su hijo Jivaka. El último deseo del rey Dirgayo fue: el mayor filial para un hijo es hacer que el padre muera sin rencores.
No vengues por mí, así, después de mi muerte, solo tendré felicidad, sin preocupaciones. Esto es el camino filial. Si no escuchas mis palabras y matas por venganza, sembrando causas de rencor y raíces de calamidad por milenios, no serás mi hijo filial. Como hijo filial, debes saber que la misericordia de los Budas abarca el cielo y la tierra, tratando a enemigos y amigos con igualdad. Yo siempre busqué la verdad, donando mi cuerpo para salvar a la multitud, y aún temo no lograr el filial, si por mí generas rencor y venganza, actuando en contra de mi camino, no tendré paz ni en las 9 fuentes. Recuerda mis palabras, sé mi hijo filial. Ahora continuemos con el rey Dirgayu. Efectivamente, para ayudar a este brahmana venido de lejos, el rey Dirgayu se entregó él mismo al palacio real, permitiendo que el brahmana recibiera los 1000 onzas de oro y 10 millones de monedas de cobre de la recompensa. Por supuesto, la entrega voluntaria del rey Dirgayu fue la mayor sorpresa para el rey Avaro Brahmadatta. Después de buscar en vano al rey Dirgayu, ahora él mismo se presentaba. Sin demora ni un momento, ordenó que se erigiera un patíbulo en la encrucijada y que se quemara públicamente al rey Dirgayu. Así, la noticia de que el rey Dirgayu sería ejecutado por el rey Avaro se extendió. Todos los que la oyeron lloraron con tristeza. Especialmente el príncipe Jivaka, al enterarse de que su padre había sido capturado y sería quemado, se disfrazó rápidamente de leñador, fingió llevar un fardo de leña a la ciudad para mezclarse entre la multitud, y vio con los ojos abiertos como su padre, el rey Dirgayu, era atado al patíbulo. En ese momento, el rey Dirgayu también vio la expresión de extrema ira y tristeza en el rostro de su hijo, el príncipe Jivaka. Al ver la expresión de ira y tristeza en el rostro de su hijo, el rey Dirgayu lo supo bien y pensó que, una vez que él fuera quemado por el rey Avaro, el príncipe Jivaka seguramente buscaría venganza en el futuro. Al pensarlo, ante sus ojos apareció la escena miserable de venganzas mutuas. Tú me matas, yo te mato. Por eso, temiendo que su hijo cayera en el abismo de la venganza kármica, el rey Dirgayu, con profundo significado, miró al cielo con un largo suspiro y luego dijo en voz alta las palabras finales que quería dejar a su hijo Jivaka. El último deseo del rey Dirgayu fue: el mayor filial para un hijo es hacer que el padre muera sin rencores. No vengues por mí, así, después de mi muerte, solo tendré felicidad, sin preocupaciones. Esto es el camino filial. Si no escuchas mis palabras y matas por venganza, sembrando causas de rencor y raíces de calamidad por milenios, no serás mi hijo filial. Como hijo filial, debes saber que la misericordia de los Budas abarca el cielo y la tierra, tratando a enemigos y amigos con igualdad. Yo siempre busqué la verdad, donando mi cuerpo para salvar a la multitud, y aún temo no lograr el filial, si por mí generas rencor y venganza, actuando en contra de mi camino, no tendré paz ni en las 9 fuentes. Recuerda mis palabras, sé mi hijo filial. En contraste, solo gracias a Devadatta se manifiesta más la misericordia del Buda y su voluntad firme e inquebrantable. De la misma manera, en la historia, el rey Dirgayu veía al enemigo como maestro, aunque acosado y asesinado por malvados, no detenía su mente en la venganza y el sufrimiento, sino que solo observaba y guardaba su mente del camino actual y futuro. ¿No nos enseña claramente que no debemos vivir en las circunstancias? Las circunstancias favorables y adversas son causas para nuestra práctica. Hoy, precisamente por todas las circunstancias favorables y adversas, no nos atrevemos a relajarnos fácilmente, manteniendo la mente en la naturaleza del Dharma enseñada por el Buda. Como el rey Dirgayu, ¿por qué no recordaba la maldad y ferocidad del rey Avaro? Porque recordaba la misericordia de los Budas que abarca el cielo y la tierra, tratando a enemigos y amigos con igualdad. Si su mente no estuviera en tal naturaleza liberadora del Dharma, no sería probable que, como los innumerables seres, él también: tú me dañas, yo te odio, tú me engañas, yo te vengaría. ¿Cómo podría dejar palabras finales a su hijo, instruyéndolo a no vengarlo, a ser su hijo filial, tales palabras de devolver virtud por rencor, y hacerlo con libertad,
sin obstáculos? La razón por la que el rey Dirgayu pudo instruir a su hijo Hivaka con tales palabras de devolver virtud por rencor no es precisamente porque su mente estaba en la igualdad del dharma de soltar rencores y afectos. No solo soltar al hacer el bien, sino también soltar el odio al enemigo, soltar todos los apegos vistos y pensados. Esto es la perfección de la gran donación. Por eso, los bodhisattvas pueden generar misericordia hacia los malvados más profunda que hacia los buenos. Tal acción de compasión e inteligencia unidas radica en que ya han eliminado la vista del yo y el apego al yo, y entendido la vacuidad de todos los dharmas. Los seres y ellos tienen cuerpos diferentes pero la misma esencia. Gran misericordia sin causa, gran compasión del mismo cuerpo. Aunque un bodhisattva sea dañado por los seres hoy, el bodhisattva aún se preocupa de que los seres sufran en el ciclo de renacimiento. Por eso, los sutras dicen, el bodhisattva reside en dos dharmas que el Mara no puede destruir. 1. Conocer la vacuidad. 2. No abandonar a los seres. El corazón del bodhisattva, por un lado, no olvida compartir la alegría con los seres y aliviar su sufrimiento. Por otro, conoce la vacuidad, por eso puede priorizar el beneficio de los demás sin yo. Un practicante del camino bodhisattva, si realmente puede hacer como el rey Dirgayu, usando gran compasión para abrazar a todos los seres, ¿puede hacer que los seres eliminen sus manchas de avaricia? Tomando el caso del rey Dirgayu con el rey Avaro Brahmadatta, la respuesta es afirmativa, sí puede. Porque después de que el rey Dirgayu fuera dañado, aunque el príncipe Hivaka oyó personalmente las instrucciones finales de su padre, por el afecto filial y la venganza por la muerte del padre, que no se comparte con el cielo, Hivaka no podía olvidar ni un instante. Además, después de eliminar al rey Dirgayu, el rey Avaro supo que el príncipe Hivaka aún vivía y temió que viniera a vengar a su padre. Por este corazón de temor y miedo, después de matar al rey Dirgayu, el rey Avaro estaba aún más inquieto, comía mal y no dormía tranquilo, por lo que ordenó más estrictamente buscar casa por casa y capturar al príncipe Hivaka. Por tales razones, el rencor en el corazón de Hivaka no podía disiparse. Por eso, cambió de nombre y apellido, primero se hizo sirviente de un gran ministro del rey Avaro. Efectivamente, surgió la oportunidad. Hivaka, siendo inteligente, ganó la confianza del ministro, quien lo recomendó al rey Avaro. El rey Avaro también se alegró y lo dejó como guardia personal a su lado. Finalmente, por coincidencia, un día el rey Avaro llevó a Hivaka a cazar juntos. Los dos, persiguiendo la presa, se separaron del séquito. Al perderse en el bosque, el rey Avaro, cansado y hambriento, le dijo a Hivaka que cerraría los ojos para descansar un poco. Cuando el rey Avaro gradualmente se durmió profundamente, Hivaka se alegró en secreto. Era realmente una oportunidad dada por el cielo. Para vengarse, Hivaka había pensado innumerables métodos y sufrido mucho. Hoy la oportunidad de venganza había llegado, la venganza por la muerte del padre y el odio por la usurpación del país. Una oportunidad milenaria para vengar y lavar la humillación estaba ante sus ojos. Cuando Hivaka tomó la espada preciosa del rey Avaro y quiso desenvainarla para matarlo, de repente las palabras finales de su padre, el rey Dirgayu, resonaron en sus oídos. Hivaka, no vengues por mí, escucha mis palabras y sé mi hijo filial. Las instrucciones del padre eran claras en sus oídos. La espada que Hivaka iba a desenvainar volvió a su vaina. En ese momento, el rey Avaro se despertó sobresaltado y dijo, ¡qué terrible! ¡Qué terrible! Tuve una pesadilla, soñé que el hijo del rey Dirgayu venía a vengarse de mí, usando una espada para cortarme la cabeza. ¡Ay! Esto era realmente correspondiente, el enredo kármico de rencores es así. Hivaka fingió consolar al rey Avaro, diciendo que probablemente estaba demasiado cansado, no se preocupara, él estaba a su lado para protegerlo. El rey Avaro no sospechó nada y gradualmente se volvió a dormir. Aunque Hivaka entendía la misericordia de su padre, el rey Dirgayu, el odio por la muerte del padre no dejaba de revolverse en su corazón. Involuntariamente tomó la espada de nuevo para desenvainarla y apuñalar. Pero al pensarlo de nuevo,
las instrucciones del padre, su mano se ablandó otra vez. En el tercer intento de matar al rey avaro, Hibaka realmente no soportó que su padre guardara rencor en las 9 fuentes por su matanza. Finalmente, con un largo suspiro, arrojó la espada al suelo y ya no planeó apuñalar al rey avaro. De repente, en ese momento, el rey avaro se despertó y le dijo a Hibaka: «Qué extraño, tuve otro sueño. Soñé que el hijo del rey Dirgayu decía que me perdonaba y ya no me mataría». Por eso, Hibaka le confesó honestamente al rey avaro los 3 intentos de matarlo, porque para seguir las instrucciones finales de su padre, que prohibían la venganza, ya no lo apuñalaría. El rey Brahmadatta, al oír esto, no solo se conmovió, sino que se arrepintió profundamente, porque, con un corazón malvado, por su mancha de avaricia, había matado a un santo tan respetable. Esto era un crimen imperdonable. Debido a que Brahmadatta tuvo tal profundo arrepentimiento, desde entonces cambió su naturaleza y devolvió el territorio robado al rey Dirgayu al príncipe Hibaka. Por eso, la donación sin yo del rey Dirgayu es realmente inconcebible, eliminando la mancha de avaricia de Brahmadatta.